Bienvenidos al curso de diferenciales. En el día de hoy estaremos viendo las teorías o postulaciones de las diferenciales, más bien ecuaciones diferenciales. Es bueno saber que una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona su variable o variables, ya sean variables dependientes o independientes, y sus derivadas. Antes de saber que una ecuación, como bien hemos visto, una ecuación puede ser 5x igual a 2. Esto hasta aquí es una ecuación, pero todavía no es una ecuación diferencial. Para que esta cumpla la función de ecuación diferencial o diferenciales, esta debe connotar que debe tener una función, es decir, una función puede ser f de x, debe tener obviamente la variable que es la x, y al punto de que debe tener su derivada, que la derivada la podemos connotar así, como esta función. Después de saber esto, nos damos cuenta de que también las ecuaciones diferenciales se pueden tomar como una ecuación que involucra derivadas o diferenciales de una función desconocida o que tenga de una o más variables. Si la función desconocida depende solo de una variable, la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria, que aquí vemos un ejemplo sencillo que se denota como dx sobre dy igual a 2x. Sin embargo, si la función desconocida depende de más de una variable, esta se puede llamar como ecuación diferencial parcial, que aquí vemos el ejemplo. Un ejemplo sencillo es 2 d sobre 2b entre 2x sobre 2 más 2 entre 2b sobre, entre 2b sobre 2 entre 2y sobre 2 igual a b. Aquí podemos ver dos ejemplos sencillos de lo que es diferencial ordinaria y diferencial parcial. En este caso, pasamos al orden de la ecuación diferencial. Esto se debe a que el grado de una ecuación diferencial está dado por el exponente del mayor orden de su derivada. Es decir, que en ejemplos lo podemos determinar por el orden mayor de su derivada. Un ejemplo, d sobre 2y entre 2x sobre 2 más 5x entre 2y entre dx, es que me confundo con d sobre 2, más 3y igual a 0. En orden podemos ver que denota aquí, en orden por d sobre 2y entre 2x sobre 2. Aquí vemos cómo cumple la derivada aquí abajo. Y para que esta cumpla también se ordena de esta manera. Nótese que siempre se ordena, comienza desde la variable que más se repite en algunas ocasiones. En este ejemplo también podemos visualizar que denota sobre dx y dy, porque son las raíces de su derivada en respecto al ejemplo. Aquí también en este ejemplo podemos darnos cuenta de que y derivada de igual a 3y derivada sobre 2 más 5y menos 3x más 2. Aquí vemos que se ordena por y, que tiene las dos comitas. Y este último ejemplo, aquí nos damos cuenta de que también de que se parece a esta. Lo único es que cambia aquí los valores por lógica. Pasemos al grado de ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial está dado por el exponente del mayor orden de su derivada. Es decir,
en el ejemplo podemos determinar que el orden y el grado de las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias se denotan en esta parte. Aquí vemos que tiene en segunda orden y de primer grado. Es decir, que denota, se le pone dos órdenes, ya que estas dos se le marcan como orden. Y de primer grado aquí. Aquí ya vemos que es de tercer orden por estas tres partes y de segundo grado porque denota aquí también. Estos son casos excepcionales aquí. Y aquí también vemos que cumple este tercer ejemplo cumple también la parte de tercera orden por estas tres partes aquí que cumple y de primer grado ya que es igual a tangente de x. El último ejemplo lo podemos ver sobre dy entre dx más p función de x y igual a q sobre función de x. Aquí vemos de primer orden y primer grado, ya que cuando se iguala cumple la función en la primera constancia. Aquí vemos un ejemplo de ecuación diferencial. Antes de nada, es decir que una función, cuando se reemplaza en la ecuación diferencial de una igualdad, se llama una solución de ecuación diferencial. Por lo tanto, debemos resolver una ecuación diferencial, que es encontrar una función desconocida que al ser sustituida en la ecuación diferencial se obtiene una igualdad. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo donde vamos a encontrarla, su derivada. Es decir, que aquí denota sobre esta dy entre dx igual a 2x. Recordemos que esta función cumple una ecuación diferencial ordinaria. El objetivo es encontrar la función y dy es igual a 2x en 2x, en dx, perdón, pasando de x para poder integrar. Es decir, que aquí integramos. Aquí, después de integrar, sumamos la constante c cuando la integramos a la bi. Y aquí también, ya cuando la integramos, la solución general por c. La expresión es una función primitiva de la ecuación diferencial. Es decir, que verificamos que y es igual a x sobre 2 más c. En solución, podemos darnos cuenta que es aquella función que al ser reemplazada en la variable dependiente x derivada, satisface a la ecuación diferencial, es decir, sobre dy entre dx igual a 2x. Aquí ya cumple con la derivada, es decir, d entre dx cumple aquí una ecuación x elevado a 2 más c igual a 2x. Y por resultado final nos damos cuenta de que da igual a x igual a 2x. Problema del valor inicial y también vamos a ver un ejemplo. Como sabemos, el problema inicial es un problema que busca determinar una ecuación de diferencia sujeta a condiciones sobre la función desconocida y sus derivadas específicas de un valor variable independiente. Tales condiciones se llaman condiciones iniciales. Un problema también de valor de frontera es un problema que busca determinar una solución en una ecuación de diferencia sujeta a condiciones sobre la función desconocida especificada en dos o más variables independientes, tales como condiciones, se llaman condiciones de frontera. Un ejemplo ilustrativo es el que vemos aquí en pantalla, ya que una curva tiene la propiedad de que su pendiente en cualquier punto de x, y de ella es igual a 2x. En esta vamos a hallar la ecuación de la curva si esta pasa por el punto 2,5. Aquí vemos que el puesto de la pendiente es una curva a cualquier punto xy. De ella se representa dy sobre dx. Aquí vemos que se tiene dy sobre dx igual a 2x. Resolviendo la ecuación diferencial nos damos cuenta de que después de integrar nos da y más c1 igual a 2 entre x elevado a 2 entre 2 más c 2.
Aquí también nos damos cuenta de que cuando pasamos nos da y igual a 2x más c 2 menos c1. La operación que ejecutamos aquí nos damos cuenta de que es otra constante y de integración, por lo tanto queda, vamos a borrar esta parte para que se note, por lo tanto queda y igual a x elevado a 2 más c, donde c es una constante arbitraria, empleando así la ecuación inicial que ya hemos visto, que ya la queríamos que estuviera en el punto de 2,5. Aquí vemos que 5 es igual a 2 elevado a 2 más c, que nos manda c igual a 5 menos 4. Y nos denota al final c igual a 1. Así la curva que está requerida está dada por y igual a x sobre 2 más 1. Y aquí termina lo que viene siendo las diferentes teorías o postulaciones de diferenciales. Espero que hayan entendido. Si se les escapó algo, pueden darle para atrás al video para que se le pueda entender y refrescar más la mente. Claramente recuerden que la matemática es parte de nuestra vida y sin ella no podemos ejecutar nada, ya que con esta podemos alcanzar muchas cosas y siempre tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, den like, compártanlo con sus amigos y siempre recuerden repasar, practicar mucho para que esta nunca se les olvide. Un fuerte abrazo. Espero que de verdad puedan y hayan entendido. Gracias por todo. Nos vemos en otra ocasión.